Este material está dirigido a profesionales y técnicos responsables de la prevención de la encefalopatía espongiforme bovina. Encefalopatías espongiformes transmisibles y acciones para su prevención. Esta enfermedad comenzó insidiosamente en abril de 1985 en Inglaterra, con la aparición de algunos casos. Era una nueva y desconocida enfermedad en el ganado bovino. Aparecieron más casos en 1986. En noviembre de ese año, la enfermedad fue reconocida oficialmente y llamada encefalopatía espongiforme bovina, EEB o BSE por sus siglas en inglés. Visto al microscopio, el tejido cerebral del ganado infectado mostraba una apariencia como de esponja. Visto bajo el microscopio electrónico, pudieron observarse fibras con apariencia de cuerdas. Los científicos británicos inmediatamente se dieron cuenta que este fenómeno era el mismo que el observado en el cerebro de ovejas infectadas con Scrapie. Y al igual que en Scrapie, el ganado mostraba señales clínicas inusuales, señales de conducta errática y reacciones anormales. Mostraban cambios patológicos de una enfermedad lenta, progresiva y degenerativa del sistema nervioso central. Esta situación llevó a los científicos a preguntarse cómo una enfermedad de las ovejas tipo Scrapie pudo ocurrir en las vacas. Esa es una historia bien particular, en la que surgieron numerosas preguntas y respuestas, algunas de las cuales persisten hasta hoy. Para comprender esto, comencemos con Scrapie. Scrapie es una enfermedad progresiva e invariablemente fatal en las ovejas y cabras. Pertenece a un grupo de enfermedades neurológicas conocidas como encefalopatías espongiformes, causadas por agentes transmisibles no convencionales. Estos agentes son conocidos por causar también algunas enfermedades en seres humanos, tales como el kuru, que todavía ocurre en las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, en Oceanía. Scrapie se ha conocido y descrito en Europa desde hace más de 3 siglos. Su distribución ha sido a diferentes países del mundo, de Europa, Norteamérica y Asia. En América Latina y el Caribe hasta el momento solamente se ha reportado en Brasil. Scrapie ocurre por naturaleza en ovejas y cabras, sin embargo los casos son más comunes en ovejas. El período de incubación es usualmente de más de 2 años y la enfermedad aparece con más frecuencia en animales de entre 3 y 5 años de edad. Las primeras señales clínicas de esta enfermedad progresiva son ligeros cambios de su conducta. Una oveja puede ponerse aprensiva e intranquila y puede asumir una expresión fija en la mirada. Entre los 3 y los 6 meses, la enfermedad progresa y se presenta más evidente. El animal infectado se vuelve muy irritable, frecuentemente corriendo por todos lados con su cabeza en alto. Uno de los síntomas más característicos es que los animales comienzan a frotarse contra objetos, usualmente en la base de la cola, a un lado del pecho y en la zona superior de la cabeza. A veces hay un mordisqueo compulsivo en las partes posteriores de las patas. La observación del animal es una buena forma de diagnosticar la enfermedad. Los clínicos han utilizado como prueba de Scrapie aquellos animales que son particularmente propensos a rascarse el lomo y hacen así. Arquean sus lomos y se ve que están con mucha comezón en ese lugar. Otros signos incluyen ataxia o falta de coordinación, especialmente en sus cuartos traseros, un ligero temblor del cuerpo y o de cabeza. No hay notable pérdida de apetito, pero sí bastante pérdida de peso y condición física, así como también hay pérdida de tolerancia al ejercicio y los hábitos de beber se vuelven erráticos. La muerte generalmente llega de 2 a 6 semanas después del inicio de las clásicas señales clínicas, pero puede retardarse hasta 6 meses. El Scrapie se transmite por vía materna de oveja a cordero,
Pero también se describe una transmisión horizontal entre ovejas no emparentadas, siendo la vía oral la principal forma de ingreso de la gente. Hasta el momento no están del todo claros los mecanismos exactos de diseminación del Screpie en la naturaleza. El agente se concentra en la placenta y membranas fetales, pareciendo ser los animales jóvenes más susceptibles a la infección. Lo que eso significa es que la contaminación de la ubre y de los suelos facilita la transmisión, por lo que debe hacerse una desinfección en los lugares de parto para disminuir la contaminación y con ello reducir el grado de transmisión. Es generalmente conocido que la infección se realiza por vía oral. Una vez realizada la transmisión, el agente invade el animal, probablemente por el intestino. Se sabe que en los ovinos existe una variación de la susceptibilidad a la enfermedad de la naturaleza genética, la que controla los tiempos de incubación en determinadas razas de ovejas. Por ello, los animales pueden infectarse sin mostrar signos clínicos de la enfermedad durante su ciclo natural de vida. Se acepta que la enfermedad es infecciosa y contagiosa, pero ciertos factores genéticos son importantes en su desarrollo en ovejas. Investigaciones emprendidas han logrado determinar algunas razas de ovejas que son más susceptibles a Scrapie. Los años de investigación sobre Scrapie ayudaron mucho a los científicos británicos cuando afrontaron la EEV. Pero la gran pregunta era, ¿qué había causado la EEV? En 1987, un estudio epidemiológico fue iniciado por John W. Smith, del Laboratorio Central de Weybridge, en el Reino Unido, en el cual un cuestionario sobre detalle de cuadros clínicos e inicios de signos clínicos de la enfermedad fue completado para cada caso reportado. En 1988 ya se encontraron algunas respuestas. Durante muchos años, la industria productora de harina de carne y huesos utilizó materia prima que pudo haber incluido tejidos de ovejas infectadas con Scrapie. Sin embargo, el agente de Scrapie era mayoritariamente inactivado debido al uso de solventes y al sobrecalentamiento de la materia prima durante el proceso. A fines de los 70 y principios de los 80, el sistema de procesamiento cambió por razones de corte económico. Sucedió entonces que el agente de Scrapie, resistente a altas temperaturas, logró sobrevivir al proceso y fue a terminar en el alimento para bovinos a niveles de infección. Los alimentos concentrados conteniendo el agente del Scrapie fueron proporcionados a bovinos jóvenes, especialmente en rebaños lecheros, en los que posteriormente apareció la EEV. Entonces, la EEV se transmite en el bovino por la ingestión de piensos o alimentos concentrados que contengan harinas de carne y huesos contaminadas con el agente infectante, no ocurriendo su transmisión por contacto directo de los animales. La edad del ganado bovino positivo a EEV ha variado entre los 20 meses y 19 años de edad. Sin embargo, la mayoría de los casos ocurren entre los 4 y los 6 años de edad. La enfermedad es progresiva y siempre fatal. Unos de los primeros signos clínicos son nerviosismo, pateo, pérdida de peso y condición física, reducción de la producción de leche, hipersensibilidad al tacto o al sonido, cambio de temperamento, temblores, andar tambaleante, falta de coordinación en los cuartos traseros y forma anormal de mantener la cabeza. Hasta el momento no existe ninguna prueba de laboratorio para detectar la EEV en el animal vivo. La única forma de diagnosticar en animales vivos es mediante su signología clínica. La confirmación diagnóstica de la EEV requiere un examen de laboratorio mediante una prueba histopatológica de determinadas zonas del cerebro, o bien a través de la detección del propio agente causal de la enfermedad a través de métodos inmunológicos. Hasta mediados del 2008, la EEV ha sido reportada en 25 países de Europa, Asia, Oriente Medio y Norteamérica.
con un total de 190.493 casos. La mayoría de los casos registrados se refieren a ganado lechero, estando esto ligado al tipo de manejo y al período de vida productiva más prolongada. Cuando las investigaciones determinaron que el principal vehículo de infección son las harinas de carne y huesos de origen rumiante contaminadas con el agente infectante, se impuso la prohibición en la mayoría de los países del mundo de alimentar a los bovinos, ovejas y cabras con harinas de carne y huesos preparadas a partir de otros rumiantes. Actualmente, la EEB ha entrado en un proceso de retroceso, producto del establecimiento de medidas de prohibición en la alimentación del rumiante y la sistematización de los controles. Sin embargo, el éxito futuro depende de que se continúen aplicando estas medidas a nivel mundial. Pero, ¿cuál es la posibilidad de transmisión de la EEB a otras especies? El consenso es que la EEB no se transmite por contacto directo de animal a animal y que actúa en función del rebaño con un factor común de alimentación. La EEB se ha transmitido en forma natural a rumiantes en cautiverio, a algunos mamíferos cautivos en zoológicos, a los gatos domésticos y hasta el ser humano. Aún falta evidencia experimental directa que compruebe que la EEB se transmitió a los bovinos por medio de las harinas de carne y huesos, elaboradas a partir de despojos de ovejas con Scrapie, o bien que existía una EEB no reconocida de baja frecuencia, de aparición espontánea, mediante la cual a través de la elaboración de harinas de carne y huesos a partir de esos mismos animales se fue reciclando y amplificando la enfermedad. La naturaleza del agente causal de la EEB ha sido tema de debate y controversia en el mundo, generándose teorías de diversa índole. Actualmente, por las características propias de la enfermedad, se acepta que es causada por una proteína infecciosa que no posee material genético llamada prión, similar a la que produce el Scrapie en ovejas y cabras. El prión es altamente resistente a la mayoría de los tratamientos físicos y químicos con los que normalmente se inactivan los virus, no viéndose afectado por las transformaciones cadavéricas y pudiendo sobrevivir durante años enterrado en el suelo. Durante décadas, la alimentación animal no fue considerada como un factor de riesgo de transmisión de enfermedades entre los animales. Sin embargo, a partir de la aparición de la EEB, los alimentos para animales pasaron a ser objeto de distintos tipos de controles en su producción y comercialización, como también en cuanto a restricciones de uso en distintas especies animales. La EEB, al ser una enfermedad que se transmite por el alimento, determina que el componente clave de su prevención lo constituyen las medidas de aseguramiento de la inocuidad de los piensos bajo un contexto de buenas prácticas en la alimentación animal. La contaminación cruzada de piensos para el bovino, con alimentos destinados a otras especies de granja, como aves y cerdos, es uno de los elementos más difíciles de controlar, principalmente a nivel de plantas elaboradoras para alimentos multiespecie, rumiantes y monogástricos, así como también en predios que crían bovinos con otras especies. La EEB, al ser una enfermedad nueva causada por un agente no convencional, y con características particulares de propagación, determinó que las medidas y regulaciones internacionales adecuadas para una prevención efectiva se fueran generando en forma paulatina a medida que avanzaron las investigaciones. Es de vital importancia el adecuado diseño de programas efectivos de vigilancia epidemiológica de EEB y su aplicación, de tal forma que permitan la demostración de la ausencia de la enfermedad en el país y la detección precoz de un primer caso. La vigilancia debe ser aplicada tanto en rastros como en granjas dirigidas a las poblaciones de riesgo de la enfermedad, y se debe estimular la denuncia oportuna de animales sospechosos a las autoridades veterinarias. Por ello, aunado a una adecuada vigilancia y de manera articulada, los países deben resguardar su situación sanitaria mediante medidas de mitigación de riesgo,
para evitar el ingreso de la enfermedad a través de la importación de animales vivos y subproductos infectados, así como también mediante un efectivo control a nivel interno de las fuentes de infección que impida la exposición de la gente tanto a los animales como a los seres humanos.